El siguiente programa es apto para todo público. Canal 6. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas noches tengan todos ustedes los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16 y también por el canal 112 de Cali y canal 12 de Protelco Olegón Comunicaciones Televisión. Estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez para traer un mensaje de la palabra del Señor, que es el que nos sustenta cada día. Y en ese nombre, que es sobre todo nombre, estamos en este lugar. Que sea el Santo Espíritu de Dios que nos ministre, nos oriente y nos guíe. Vamos a colocar delante de Él, a través de la oración. Padre Santo, Dios Todopoderoso, delante de Ti colocamos, Señor, estos momentos en los cuales estamos en comunión contigo. Que tu Santo Espíritu nos ministre, nos oriente y nos guíe. Coloca, Señor, en nosotros palabras de sabiduría y de ciencia, porque eres Tú el que habla, Señor, a través de tus hijos. En Cristo Jesús, Señor Dios nuestro, estamos, Señor, en este lugar. Amén. Leemos, Señor, tu palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, estamos aquí en el libro de los Proverbios. Vamos a leer unos versículos del libro de Proverbios 2. Dice el título: Excelencia de la sabiduría. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Amén. Vemos lo que nos dice el Señor a través de los proverbios. Toda la palabra del Señor es espiritual y los proverbios es una de las formas más comunes, más prácticas, más profundas, ya que son escritas por el Salomón. Es un considerado después de Cristo el hombre que tenía más sabiduría, entendimiento y conocimiento. Hoy lo leemos en ese nombre que es sobre todo nombre, donde nos manda el Señor algo grandioso y nos comienza a hablar de una forma muy amigable, ¿sí? Como el Señor puede estar hablándoles a ti que estás allí escuchando por primera vez la palabra. Hijo mío, le dice el Señor a cada uno de nosotros, nos trata como hijos, ¿sí? Si recibieres mis palabras, comienza el Señor a hablarnos de una forma condicional. Si nosotros somos obedientes a su palabra, vamos a recibir
sus grandes misericordias, ¿sí? Y mis mandamientos guardaré dentro de ti. Primero que nos manda es, sus mandamientos estén ¿a dónde? Acá en el espíritu de nuestra mente. Es lo que Él quiere porque es nuestra defensa ante toda circunstancia negativa que se pueda presentar en nuestras vidas, ¿sí? Si guardamos sus mandamientos, los primeros mandamientos que nos manda el Señor, ninguno cumplimos, ¿sí? Nos mandó los 10 mandamientos y los que no violamos, unos violaron los otros, violaron otros, ¿sí? Ninguno pudimos nosotros cumplirlos. Entonces, con la venida de nuestro Señor Jesús Cristo, como Hijo, hecho carne por todos nosotros para rescatarnos, porque estábamos allá perdidos, muertos en delitos y pecados, nos deja 2 mandamientos fundamentales, y el primero es: amarás. Oye Israel, dice la palabra de Dios, oye Israel, amarás al Señor tu Dios primeramente. ¿Sí es? Amarás al Señor tu Dios primeramente, ¿sí? Y el segundo lo haces semejante, y después a tu prójimo, es el segundo, como a ti mismo. Nos lo resume en 2, y ni aún así, si hacemos nosotros un balance, le fallamos de una u otra forma en cualquier aspecto, pero nos deja siempre la palabra bendita y poderosa para que nosotros nos estemos fortaleciendo cada día más y no estar cayendo allí en cosas negativas y cayendo en pecado. Y mis mandamientos guardaré dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. El conocimiento del Señor, el conocimiento del Altísimo es la sabiduría, ¿sí? Es lo que el Señor nos enseña siempre en su palabra. El principio de la sabiduría es el conocimiento del Altísimo, que lo conozcamos a Él, quien es el verdadero Dios y la vida eterna, y es fundamental para poder nosotros manejar y aprender sus mandamientos y sus ordenanzas, sus estatutos que Él nos manda cada día, para que nos vaya bien en todas las cosas que emprendamos, en todo tiempo y en todo lugar. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. O sea que comienza el Señor siempre a darnos enseñanza en todo aspecto. Muchas veces podemos caer nosotros en imprudencias por no tener el conocimiento de la palabra del Señor, ¿sí? Por ser apresurados para hablar, por ser altivos o prepotentes o orgullosos de su bienestar o su estatus, que pueda estar el hombre en cualquier momento o puede estar en eminencia. Entonces se vuelven ¿qué? Imprudentes, y el Señor nos enseña que tenemos que estar atentos a su palabra para ser prudentes. Tenemos que oír primeramente para después nosotros hablar, para hablar con sabiduría, porque Él es la sabiduría y la ciencia y la da abundantemente. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Ahí también está otro espíritu que nos manda el Señor. Si clamares a la inteligencia es alejarse de todo mal, ¿sí? Cuando nosotros estamos atentos a sus enseñanzas, comenzamos a andar como el Señor quiere, ¿sí? Siendo nosotros celosos de sus estatutos y sus mandamientos para que las cosas marchen a bien, sobre todo en los hogares donde prima la sabiduría y la ciencia, donde Él quiere que estemos juntos en armonía, en familia, para evitar toda clase de contiendas y desavenencias que se puedan presentar en nuestros hogares. Él quiere es enseñarnos para que todas las cosas que emprendamos en su santo nombre salgan a bien. Dice algo en el 5, dice el Señor, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, para poder entender el temor de Dios, tenemos que cumplir delante del Señor
toda esta primera parte que nos está dando Él, ¿sí? Clamando a la inteligencia, clamándole a la sabiduría, a sus estatutos, a sus ordenanzas. Entonces vamos a aprender que el temor de Dios. Dice en 1 de Juan 5:20 que el Señor vino y trajo el conocimiento, ¿sí? Que es un espíritu en el cual nos trae a nosotros para que lo conociéramos a Él. Dice 1 de Juan 5:20 que el Señor vino y trajo el conocimiento para que entendiéramos que la palabra de Dios y conociéramos quién es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, esa parte es espiritual, nos trajo el conocimiento, ¿sí? Son los espíritus que el Señor nos da a cada uno. Regularmente nosotros manejamos en la vida natural, eran los sentidos naturales, ¿sí? Lo que vemos, lo que oímos, lo que palpamos, ¿sí? Esos sentidos externos por los cuales nosotros conocimos y comenzamos a diferenciar muchas cosas del mundo, ¿sí? Los olores, los sabores, todo eso lo conocimos a través de nuestros sentidos externos. Pero viene el Señor cuando entramos al conocimiento de la palabra del Señor y nos despierta los sentidos espirituales, ¿sí? Que son la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, la inteligencia y toda ciencia. Estos son espirituales con los cuales, si nosotros los manejamos como el Señor nos manda, vamos a poder dominar los sentidos externos y no vamos a caer continuamente en pecado. Entonces el Señor nos da las armas para que nosotros nos estemos purificando cada día a través de las Sagradas Escrituras, que nos la deja Él y nos la ordena en uno de sus mandamientos. Dice que mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Nos dice que la palabra de Dios debe estar frente a nuestros ojos de día y de noche para que todas las cosas salgan a bien. Entonces el Señor es el único que nos cumple todas esas promesas que Él tiene cuando somos obedientes a su palabra. Cuando estamos compenetrados de espíritu a espíritu, Él es el que va viendo allí en el espíritu de la mente si nosotros estamos cumpliendo a Él sus mandatos, sus ordenanzas. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor, ¿sí? Mucha gente, el hombre natural, se ufana y se afana por buscar la plata como sea. Y si es rápidamente, como el caso de los narcos, que quieren la plata rápidamente, no importa a quién se lleve, ¿sí? Eso el Señor nos manda de que si la buscas como a oro, pero la palabra de Dios, si la buscas como a oro, entonces Él se va a manifestar. Es más preciado tener la palabra de Dios acá en el espíritu de nuestra mente que estar llenos de dinero sin saber cómo vamos a manejar o a administrar esos bienes que el mismo Señor los da. Entonces primero es la sabiduría y la ciencia y lo demás viene por añadidura, para que mucha gente busca la plata y está lleno de dinero, de plata y de riquezas, pero no la sabe administrar, porque no buscó primeramente la palabra de Dios, ese tesoro grande que Él quiere para poder nosotros manejar y administrar los bienes que el mismo Señor nos va a dar. Entonces, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor. No entendíamos nosotros el temor del Señor, porque nos metíamos en cualquier lugar a ciegas, estábamos muertos en delitos y pecados, íbamos continuamente a sitios de lenocinio, ¿sí? Porque nosotros pensábamos que todo eso era hacer bien, que eso era parte de la vida. A todo lo malo que hacíamos le llamábamos bueno, dice Isaías 5:20. Así estábamos todos nosotros, pero viene el Señor a nuestras vidas
viene ese espíritu grande y poderoso que entra a cada uno de nosotros y comienza a redarguirnos y a decirnos que estábamos nosotros mal encaminados. Y el Señor dice en su palabra, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, en Mateo 6:33, y todas las demás cosas os serán añadidas. Es uno de los principios básicos que nos manda. Todo lo demás es añadido, pero si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras, lo vamos a encontrar en su palabra, que es la que nos va a orientar para que todas las cosas salgan a bien, en su nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Hay que darle gracias a Dios porque el Señor nos está diciendo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios, porque nuestro reposo está en Cristo. Nuestro reposo no está en las cosas terrenales, temporales, externas, porque son pasajeras. Y nosotros nos preocupamos más por esta parte material, por el cuerpo, por la parte de afuera, pero no buscamos el tesoro en vasos de barro. Ese tesoro en vasos de barro es su Santo Espíritu, que todos lo tenemos, pero el Señor dice que estamos débiles en la fe, porque no hemos venido al Señor. Y nosotros tenemos una parte que es eterna, que es la parte espiritual. La parte terrenal tiene su tiempo y su hora, dice el Señor: joven fui y envejecido. Entonces nosotros, en esa parte terrenal, donde hay un nacimiento de nuestra parte, que dice Isaías 51, dice: en pecado fuimos concebidos, en pecado me concebió mi madre. O sea, nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron contra el Señor, y por lo tanto nosotros estamos caídos, contaminados con esa parte terrenal baja que nos ha ganado, y hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Y Dios es espíritu y mora en nosotros, esa parte espiritual, cuerpo, alma y espíritu. Pero ese tesoro en vasos de barro no lo hemos querido hallar, no lo buscamos. Dice el Señor Jesucristo que hagáis tesoros en el cielo, no tesoros en la tierra, donde se minan, se roba, se destruye, se mata por el amor al dinero, principio, causa, fin de todos los males. En 1 Timoteo 6, del cual fueron traspasados a muchos dolores. Entonces nosotros, esos tesoros que nos está diciendo el Señor son espirituales, y tenemos que buscarlo como plata, dice el Señor. Así como terrenalmente buscamos lo material, buscamos las cosas temporales que son pasajeras y nos causan angustia y a veces tristeza, desesperación, porque no sabemos administrar esos tesoros terrenales, porque nos van a perseguir, dice el Señor. Porque se dice que mostramos la casa, mostramos un poco de cosas, y en el cual el enemigo está mirando qué tienes, para mirar cómo te lo quita, cómo quitarte lo que tienes, lo que tú has a través de tu vida terrenal, y no has llenado tu casa de la vida espiritual, pues no tienes la sabiduría, ni el conocimiento, ni el entendimiento, ni la inteligencia para poder vivir en medio de un lugar hostil que es esta tierra, donde hay muerte, destrucción. Y dice el Señor, debido a las cosas terrenales. Entonces nosotros tenemos una parte espiritual y tenemos que cuidarla mucho y buscarla. Ya dice el Señor: tienes el tesoro en vasos de barro, para que el poder no sea de nosotros sino de Dios, que más poderoso es el que está en nosotros que lo que está en el mundo, para que las cosas terrenales, externas, no nos vayan a liquidar y a causar engaños o mentiras, y nos vayan a hacer entristecer o llorar. Tenemos que tener un equilibrio, pero el hombre no ha querido venir a esa parte espiritual, y la primogenitura, que es la palabra de Dios, que es lo espiritual, que es la semilla, la simiente, donde hay un nuevo nacimiento en nuestra alma, en nuestro corazón. No hemos querido venir a poseerla, y la desechamos, y después nos va a hacer mucha falta, como el rico cuando murió, y murió también el pobre. El rico estaba saciado de cosas terrenales porque no buscó la primogenitura ni la parte espiritual, pero entró en tormento después, porque se preocupó más por las cosas temporales y terrenales, pasajeras, que es el pecado,
ya los deseos engañosos, lo que veo, lo que siento, lo que oigo, lo que palpo, todas esas cosas terrenales, y perdí mi tesoro grande que lo tenía en vasos de barro, que Dios me lo había regalado desde el principio, el tesoro de la sabiduría, del conocimiento, de la luz. Entonces, al morir yo tengo que ver la luz al final del túnel. Yo no puedo morir sin Cristo. Cristo es la luz y yo tengo que mirarlo. Dios nos da la oportunidad, inclusive antes de que nuestro cuerpo se deteriore y llegue a la muerte. Muchos han visto esa luz. Dios le da la oportunidad de arrepentirse antes de morir, como dice la palabra en Lucas 16. Leamos Lucas 16, porque primero de Lucas 16 vamos a leer Isaías 57, dice 15, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Amén. Entonces, Dios habita en la eternidad y todos tenemos esa parte del tesoro en vasos de barro, que es el Espíritu. También vamos a habitar en la eternidad, pero en la eternidad, para poder habitar, tenemos que limpiarnos, porque Él es alto y nuestros pensamientos son bajos, no son altos. Nosotros no tenemos los pensamientos de Dios, tenemos los pensamientos bajos, que son lo terrenal. Eso es lo que nos preocupa: qué voy a comer, qué voy a vestir, qué voy a comprar, qué voy a hacer. Preocupado por los deleites, las cosas pasajeras. Pasó diciembre, vienen los gozosos, y después que pasa diciembre, los dolorosos, porque nos metemos en un poco de problemas debido a que no tenemos esa luz y esa sabiduría que viene de lo alto para nosotros tener ese dominio propio y decir no a lo que no necesitamos. Entonces, la sociedad de consumo, que es terrenal, completamente material, la gente, esa corriente de ese mundo, se vuelca a todo el mundo. ¿Y para dónde va Vicente? Para dónde va toda la gente. Entonces, es un espíritu que nos hace tener gastos innecesarios, el cual nos van a hacer falta más adelante, porque así como hay abundancia, también va a haber escasez. Existen las vacas flacas y las vacas gordas, y nosotros no sabemos administrar el dinero cuando estamos en esa parte de las vacas gordas y despilfarramos. Entonces dice el Señor: porque así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Entonces tenemos eternidad, pero nosotros estamos más preocupados por las cosas temporales y bajas, dice el Señor, que nos hacen que corremos tras de ellas, cosas que se acaban con el uso, cosas momentáneas, pero no estamos preocupados porque vamos a tener más adelante que presentarnos delante del eterno Dios. Tenemos la parte espiritual, y cuyo nombre es el Santo. O sea, Dios es santo, y nosotros también tenemos esa parte espiritual, el cual nos la regaló el Señor a través de su muerte en la cruz. Nos redimió y nos dio su Santo Espíritu. Para eso murió el Señor, para limpiarnos del pecado, para que nuestra conciencia, porque somos conscientes, nosotros consentimos o vivir en la eternidad o vivir en las tinieblas. Nosotros mismos consentimos. Tu maldad te castigará. Te castigará. Jeremías 2:19. Por haber lo que nos está diciendo el Señor, el temor en ti. El principio de la sabiduría, Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. No tenemos temor a Dios, no tenemos luz, estamos en tinieblas. Y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Entonces, esta parte espiritual nos la regala el Señor. Es una dádiva que nos la trajo Cristo, que nos trajo el entendimiento y el conocimiento, porque estábamos en la parte en la parte animal, estábamos desconectados a la parte espiritual, y solamente nuestra alma se llenaba de cosas externas, cosas que veíamos, los sentidos externos, y fuimos engañados en la sincera fidelidad a Cristo y nos apartamos, nos desconectamos nuestra parte espiritual y quedamos solamente en cuerpo y alma. O sea, la parte terrenal, el cuerpo, que es débil, y el alma, que solamente se alimentaba de lo que veía, de lo que tocaba, de lo que sentía, de lo que oía. Son los sentidos externos. Pero me faltaba la parte espiritual, que solamente Cristo nos la trajo y nos volvió a conectar cuerpo, alma y espíritu al Padre Dios de los espíritus. Entonces tenemos un espíritu y tenemos un tesoro en vasos de barro, pero no queremos llenarnos del tesoro de la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, la inteligencia que nos la trajo Cristo, el nuevo nacimiento. El que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas del cuerpo y del alma que nos engañaban, deseos engañosos, el Señor
las crucificó en la cruz y nos redimió y nos dio su Santo Espíritu para que nosotros pudiéramos ser más que vencedores, porque vencedor puede ser cualquiera. Tú puedes ser narcotraficante, estar lleno de oro, de plata, de un poco de cosas suntuosas, puedes plagiar, puedes ser secuestrador, puedes ser fletero, puede ser lo que sea, pero eso es algo pasajero, el cual dice el Señor: mía la venganza y yo pagaré, y cosa horrible es caer en manos de un Dios viviente. Un día vamos a enfrentarnos delante del Señor y nos va a reclamar su Santo Espíritu, porque así dice el alto, el sublime y el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Él es el Santo de Israel. Entonces esa parte espiritual nos la ha regalado ya y nos volvió a conectar al Padre Dios a través de Cristo, que vino con ese nuevo nacimiento, siendo rico se hizo pobre y se hizo semejanza de nosotros, débiles pecadores, para Él morir, matar el pecado, porque el pecado que está en la carne, el Señor lo crucificó, pero la eternidad, que es el Espíritu, no se puede matar. Ese Espíritu vuelve a Dios que lo dio, y Dios nos da ese ejemplo, ¿ya? Que nosotros, el Espíritu tiene que volver a Dios, pero tiene que ser santo, tiene que ser limpio a través de Cristo, que vino y nos regaló la santidad, su Santo Espíritu. Para poder nosotros volver otra vez a la eternidad, necesitamos ver al Señor, que es la luz. Entonces, pasamos de las tinieblas a la luz, vamos a ver la luz al final del túnel, y nosotros mismos decidimos a dónde vamos a habitar, si en la eternidad o en las tinieblas. Así como tú eres consciente de dónde es pasar tu Navidad, de a dónde ir a pasear, de a dónde ir a tu finca, de a dónde ir a un país, tú eres consciente, estás haciendo eso consciente, pero eso es terrenal, eso es pasajero, eso pasa, el mundo, sus deseos pasan, pero un día vas a estar delante de la presencia de Dios, y la parte eterna que nos está hablando hoy el Señor, que nos da la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, la inteligencia, el consejo de Dios, la palabra de Dios, la luz, el faro, esa parte espiritual tiene que irse con nosotros un día, y el Señor nos va a recibir su luz, porque la luz vino al mundo. No podemos quedarnos en tinieblas, es imposible que nos quedemos en tinieblas, por eso tenemos que tener a Cristo, porque Cristo pagó por nosotros un precio de sangre y limpió nuestra alma, nuestra conciencia de obras muertas. Entonces es importantísimo nosotros buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios, y la palabra de Dios nos da la santidad, porque vamos teniendo el nacimiento espiritual y vamos creciendo en espíritu y en verdad. Ese nuevo nacimiento nos lo regala el Señor en la palabra, y nuestros pensamientos, nuestra conciencia, ya somos conscientes que tenemos luz y vamos creciendo en espíritu, en verdad, con esa luz de Cristo. Y entonces vamos a habitar un día en la eternidad con el Señor. En las tinieblas no podemos habitar con el Señor. Entonces nosotros mismos consentimos dónde vamos a vivir, si en las tinieblas o en la luz, porque Dios te dio esa parte espiritual, Dios te dio el poder. Mira que te pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge la vida es Cristo, la luz. De tal manera, 3:16 de Juan, oiga bien, porque la gente lo lee como loro, pero no lo medita. De tal manera amó Dios el mundo, o sea, nuestra parte entenebrecida, nuestra parte que estaba desconectada, ya, nuestra parte natural, el hombre nacido de mujer, ya, nuestra parte débil, en pecado fuimos concebidos. Nuestros padres adámicos nos transmitieron esa parte de los sentidos externos y quedamos desconectados del alto, del sublime y de la eternidad. Entonces, de tal manera amó Dios el mundo, Juan 3:16, que lo repetimos como loro, de tal manera nos amó que dio su Hijo, o sea, su Hijo unigénito, siendo rico se hizo pobre, se despojó de su naturaleza divina, Filipenses 2, ¿ya? Y vino en forma de nosotros, de debilidad, para todo aquel que en Él cree, porque de todo no es la fe, no se pierda, porque nosotros nos perdemos, en cualquier parte nos perdemos. Nosotros vamos a otra parte, a otro país, y estamos solos, si no tenemos un guía que nos oriente, nos perdemos hasta en la misma casa. Dice el Señor, cuando estamos en tinieblas, no sabemos dónde está la ventana, dónde está la puerta, porque nuestra casa no está llena de luz, y el Señor hace diferencia entre las tinieblas y la luz, entre el israelita y el egipcio, dice el Señor en Éxodo 3. Entonces, que dio a su Hijo para todo aquel que no se pierda, mas tenga la vida eterna. Solamente en Cristo podemos volver al Padre. Tenemos la vida eterna, por eso hoy nos está diciendo
Hoy dice el alto y el sublime, el que habita en la eternidad, el que habita en las alturas. Tenemos vida eterna. En Cristo Jesús tenemos la luz. Vamos a ver la luz al final del túnel, cuando se acabe para nosotros la parte terrenal, la parte material, que es este atrio que estamos viendo. El lugar santo es nuestra alma y el lugar santísimo es el Espíritu. Entonces, dice el Señor, y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces ya estamos en la unidad, ya no estamos en delitos ni en pecados, ya no estamos quebrantados, estamos en el espíritu, en la unidad, estamos en cuerpo, alma y espíritu. Entonces nuestro espíritu ha sido vivificado ya a través de la santidad, a través del Señor, a través de Cristo, a través de la palabra de Dios tenemos el nuevo nacimiento y vamos a volver otra vez a la eternidad, vamos a volver otra vez al Padre. Eclesiastés 12 dice, el cuerpo, Eclesiastés 12 dice 7, y el polvo vuelve a la tierra. O sea, nuestra parte externa, nuestra parte terrenal, el hombre nacido de mujer, nacimos de una mujer, la descendencia viene de una mujer, los hijos vienen de una mujer. Grandioso, el Señor le dio a ella la dádiva de tener hijos y ser progenitora de la vida. Por eso nosotros, nuestra madre, tenemos que respetarla, porque el Señor dice que hay un mandamiento con promesas, solamente ese mandamiento de promesas para el que lo cumple. Dice el Señor en el 6 de Timoteo, ¿ya? Honra a tu padre y a tu madre, ¿ya? Y tendrás larga vida en esta tierra. O sea, en esta parte terrenal, en la parte material, es una promesa que Dios tenemos. Joven fui, envejecido, pero ahorita en este momento no conocen ni la cédula. Los jóvenes están muriendo antes de. Nosotros tenemos que tener un proceso de purificación, 7 tiempos. 70 años son el del hombre, dice la sabiduría, el conocimiento y la luz en el Salmo 90. Ya de 70 hacia adelante son horas extras, pero Dios nos las regala, porque hemos arreglado nuestra casa. Isaías 38 dice la palabra de Dios, arregla tu casa. O sea, tu casa eres tú, el templo, cuerpo, alma y espíritu, porque morirás y no vivirás. O sea, si nosotros arreglamos nuestra casa, vamos a tener vida eterna, porque la casa vino y la arregló Cristo, puso el orden en su casa. Todo desorden ya es la vara de hierro. Cristo es la vara de hierro, vino a nuestra casa, ya, a sacar todo lo inmundo, todo lo que nos impedía el fluir del Espíritu Santo para darnos esa vida eterna. Y el Señor dice, arregla tu casa. Nosotros tenemos que arreglar nuestra casa, pero nosotros la arreglamos por fuera, ya, muy bonita, muy linda nuestra casa material, pero ¿cómo está tu casa espiritual? ¿Cómo está tu templo que nos está diciendo el Señor, el tesoro en vasos de barro? ¿Cómo está tu comunión con el Espíritu en tu mente, en tu conciencia, en tu alma? ¿Cómo está si estás habitando en las alturas con el alto y el sublime y tienes los pensamientos de Dios? Nosotros tenemos un poco de pensamientos terrenales y eso no nos va a salvar. Ni tu oro ni tu plata te salvan. Ezequiel 7, leamos ese versículo porque es importantísimo, porque la gente nos decía hoy que la gente está buscando, son cosas terrenales y tesoros terrenales, pero no busca la santidad, no busca la limpieza, dice el Señor. Mire lo que dice Ezequiel 7. Ezequiel 7 dice, a nosotros las cosas terrenales, las cosas pasajeras, las cosas temporales del pecado no nos van a salvar. Ezequiel 7 dice, la palabra de Dios, gloria a Dios, dice 7:19, arrojarán su plata en las calles y su oro. Mire, lo más preciado de las personas que no tienen el tesoro, que es el Espíritu, van a arrojar esa parte terrenal a las calles. Eso se va a cumplir porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura. ¿De qué te sirve tú estando en angustia, desesperado, afligido, enfermo, en un lecho de enfermo, sin ánimo y lleno de dinero? No te sirve de nada. ¿Será que tu dinero te salva? No te salva, porque no tienes el tesoro en vasos de barro, no tienes el Espíritu Santo al alto sublime, no vas a morar en la santidad ni en la eternidad. Nosotros tenemos que buscar el tesoro, que es el Espíritu Santo de Dios, y lo demás viene por añadidura.
tus cosas terrenales las puedes disfrutar, que son pasajeras, ¿ya? Pero en una angustia que come tu carne, que te enferma, en un desespero, no tienes paz, no tienes reposo, no tienes alegría, no tienes gozo. ¿De qué te sirve tu dinero y tu plata? No te sirve de nada, es un papel. Y si te dan Alzheimer, pues ese papel, tú te limpias con él, porque ¿qué más vas a hacer? ¿Ya? Es un papel, ¿ya? Y con Alzheimer no sabes diferenciar si es un papel que tiene valor, porque tienes Alzheimer, dice el Señor. Que te ha perdido tu mente, debido a que estás preocupado, nos decía el Señor en Proverbios, buscando los tesoros terrenales, las cosas pasajeras, el mundo, sus deseos, el engaño, ¿ya? El sexo, el desorden, la lascivia, la lujuria, la codicia, la avaricia, el homosexualismo, el lesbianismo. Todo esto lo tenía el rico en Lucas 16. Todo lo tenía el rico, vivía en deleites, y eso no le sirvió de nada, porque cuando murió el rico fue a un lugar donde estaba en tormento, y le faltó el agua, le faltó el espíritu, le faltó el tesoro en vasos de barro, que allá donde lo vamos a necesitar, le faltó el agua viva, el Espíritu Santo. Y decía: Padre Abraham, manda a Lázaro para que moje la punta de mi lengua en este lugar de tormento. Vas a ser atormentado porque no viste la luz, te quedaste en el túnel, te quedaste en las tinieblas, no viste la luz. Entonces Dios no quiere que eso suceda. Yo no quiero que el pecador muera, que se arrepienta y viva. Dice: arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado, no le va a servir para nada, porque es tanto la angustia y el desespero que no tiene reposo, que no le sirve de nada. Está desechado, ¿ya? Ni su plata ni su oro podrá librarlos. No puedes, con una enfermedad que no tiene remedio, un cáncer en el estómago, no puedes ni siquiera comerte una cáscara de banano. Y llega el pobre, pasa por medio de ti y lo ves comiendo mango, banano, guayabas, de todo. Pero era pobre, pero él también iba a morir, y el Señor dice que Él no desechó a Dios. En los momentos difíciles de nuestra vida no podemos desechar a Dios. En los momentos difíciles de nuestra vida no podemos sacar a Dios. En nuestros momentos de necesidad, de aflicciones, de temores, no podemos sacar a Dios. El mendigo no sacó al Señor y fue consolado, porque sin el agua no tenemos consolación. ¿A dónde estaba el rico? En un lugar de tormento, y no le sirvió ni su oro, ni su plata, ni sus deleites, porque toda su vida, sus 7 tiempos, los pasó. Dios le dio la oportunidad 7 tiempos, hasta 70 años, para volver en amistad con Dios, y no quiso arrepentirse. Como Esaú, procuró con lágrimas y ya no pudo, porque el Señor nos da un tiempo. Para eso la palabra de Dios. A Moisés y los profetas tienen, a ellos óiganlos, le dijo al rico, para que fuera a la casa de su padre, de su madre, y que no vinieran a ese lugar de tormento. Pero no nos gusta. Nos gusta es las cosas pasajeras terrenales y las cosas momentáneas, temporales del pecado. Pero vamos a tener problemas toda la eternidad, porque si no estamos conectados al alto y al sublime, vamos a ser desechados. Dice aquí: ni su oro ni su podrá librarlos en el día del furor del Señor. Nos va a llegar un juicio, el día del furor del Señor. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Entonces, hay mucho tropiezo, la maldad, porque usted no sabe quién soy yo, dice todo el mundo, cuando está por encima del otro. Entonces, se vuelve, la maldad lo alimenta, sus entrañas están sepulcros blanqueados, dice el Señor. No tienen nada de esa parte de la vida eterna que nos está diciendo el Señor, que nos preocupemos por la parte espiritual, que preocupemos tener la sabiduría de Dios, que es el árbol de la vida, que es Cristo. Ven a saciarte de ese árbol de la vida para que tengas vida eterna, porque esa es la vida eterna. Nosotros, nuestra parte terrenal es pasajera, el cuerpo. ¿Quién nos salvará de este cuerpo de muerte? Desgraciado de mí, dice el apóstol Pablo en Romanos 7, Cristo, el que nos salvó del pecado y de la muerte y nos trasladó al reino de su Hijo Cristo Jesús.
que es la luz. Amén. Amén. Gloria a Dios porque el Señor nos está hablando a nuestro espíritu, que la palabra de Dios es espiritual y es una de las cosas que nos manda a Él, de que debemos poner mucho cuidado a su palabra. Él hace más de 2600 años lo estaba anunciando allí en el libro de Isaías 11, para que nosotros aprendamos que no es de ahora, sino que el Señor ya lo tenía planeado para que nosotros pudiéramos entender lo que es espiritual. En el Isaías 11 nos habla el Señor: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Ahí estaba anunciado su Hijo. Cristo Jesús estaba ya anunciado, y el libro de Isaías tiene más de 2600 años que fue escrito, y ya estaba anunciado a través de los profetas mayores, y dice: y reposará sobre él el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Amén. ¿Sí ve? Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces, el más importante es el temor al Señor, que nos está hablando aquí en el libro de los Proverbios 2. El temor del Señor. Tenemos que tener todos estos sentidos espirituales bien arraigados en el espíritu de nuestra mente, porque nos acostumbramos es a llenarnos de todos los sentidos externos con los cuales conocimos nosotros el mundo, y el mundo nos arrojó, nos llevó. Pero cuando llegamos a lo espiritual, comenzamos nosotros a ver con los ojos espirituales todas las grandezas que Dios quiere darnos a través de su palabra. Ahí nos lo está mostrando el Señor aquí en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías. Todo lo que el Señor quiere darnos es para nuestro bien, ¿sí? Para que busquemos al Santo de Israel. El Dios es espíritu. Como es espíritu y no lo vemos, por eso la gente natural y común, como estábamos nosotros, hacíamos y deshacíamos lo que fuera. No había temor de Dios, no había ese conocimiento, ¿sí? Entonces Él nos enseña a ver. En Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Entonces, y un espíritu se necesita para verlo es a través de lo espiritual. De espíritu a espíritu es que podemos nosotros comunicarnos con nuestro Creador, con ese Santo de Israel, con ese Dios omnipotente, con ese Dios poderoso, con ese Shaddai que habla en Génesis 17, el Shaddai es el Todopoderoso, es el Dios grande y misericordioso en que nosotros estamos confiando, y vamos a aprender a el consejo del Señor. Eso es tu espíritu que el Señor nos da, espíritu de consejo. Todo consejo nosotros debemos de pedirlo a través de la palabra del Señor, ¿sí? Toda consulta a través de la palabra del Señor, porque toda la palabra de Dios es verdad. La sumatoria, dice el Salmo 19, 160, la sumatoria de toda la palabra es verdad. Donde quiera que nosotros la leamos, en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, es verdad, es la misma. El mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Moisés, es el mismo Dios que está aquí con nosotros a través de su Santo Espíritu, y que nos coloca estos mensajes para ti, que estás allí también perdido y embolatado en las cuestiones naturales y materiales que se avecinan ahora con mayor arraigo en este tiempo, en los cuales todo el mundo está en carreras de un lado para el otro. Pero Daniel 12:4 dice que en los postreros tiempos la ciencia avanzará y la gente correrá de aquí para allá y de allá para acá, porque el tiempo no alcanza, el tiempo se acorta. Pero no es que se le quite minutos, no, sino que son demasiadas cosas que quiere hacer el hombre, pero materiales. Las preocupaciones que tiene continuamente no alcanza a abarcar, no alcanza, y mucho menos va a tomar la palabra de Dios. Y Dios lo que quiere es que buscar primeramente el reino de Dios, nos hablaba allá en Mateo 6:33, y todas las demás cosas
van a venir por añadidura. Entonces Dios nos enseña es la parte espiritual que tiene que estar por encima de lo material. Con el espíritu de sabiduría y de ciencia vamos a dominar muchas cosas materiales en las cuales nosotros antes no veíamos. Estábamos totalmente perdidos allí. Reposará sobre él el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría y de inteligencia, que nos hablaba ya en el Proverbio 9:10, ¿sí? Ya que es la sabiduría y que es la inteligencia. Entonces, aquí también hay otro, el conocimiento, que hablaba en primera de Juan 5:20, que el Señor, el Hijo de Dios, vino a traernos el conocimiento, para que lo entendiéramos a Él, para conocerlo a Él. ¿Cómo se conoce a Dios? A través de las Sagradas Escrituras, a través de la palabra de Dios, que toda es verdad. Temor, y ahí vamos a tener nosotros ya ese temor, porque no lo teníamos. Nosotros andábamos totalmente desbocados como caballos de carreras, ¿sí? Allá para adelante, corriendo sin saber dónde íbamos a ir a parar. Pero ahora tenemos ese freno que es el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros cuando creemos, porque todo nos dice ahí en el libro de los Proverbios 2, que todo es condicional. Si le cumplimos al Señor, si lo buscamos como al oro y a la plata, entonces vamos a entender que el temor de Dios, ¿sí es? Entonces todo es condicional. Si tú le cumples al Padre de la Gloria a través de su Hijo revelado en ti, Él nos cumple todas esas promesas que tiene para los que le aman en espíritu y en verdad. Entonces, hoy el Señor quiere que aprendamos a ver las cosas espirituales, porque con ellas vamos a dominar todo lo material, todo lo natural que vemos, todos los conflictos, todos los problemas, todo el mundo está trastornado. ¿Por qué? Porque no tiene la palabra de Dios, no tiene la luz, anda en tinieblas. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Hoy nosotros somos parte de ese pueblo que ya hemos visto la luz de Cristo, y sin embargo todavía nos falta, porque estamos en esta tierra donde la avalancha y la corriente de este mundo quiere arrasarnos continuamente, pero Dios nos da las armas a través de su palabra para que nos estemos alimentando, así como el hijo se alimenta del pecho de la madre, así nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios continuamente, para que tengamos todas esas vitaminas para salvarnos, ¿sí? Porque ya nos hablaba allí en el libro de Eclesiastés que el polvo vuelva a la tierra y el espíritu vuelva a Dios, quien lo dio, y a ese espíritu es el que Dios nos va a juzgar. Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesús Cristo, a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios nos va a pedir cuentas. El Espíritu vuelve al Señor y a través del Evangelio nos va a pedir cuentas qué es lo que hicimos. Si hicimos fue todo lo material nomás, todo lo natural, y lo espiritual, ¿dónde están las almas? El mismo Adán llevó sus primeros frutos, fue espirituales, lo que no hizo Caín. Caín hizo fue ¿qué? Todo lo material, y Adán llevó sus primeras almas al Señor, y eso le agradó al Señor. O sea que debemos de concentrarnos primero es en buscar lo espiritual para poder vencer todas estas avalanchas que vienen en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Gloria a Dios. El Señor dice, vuelve en amistad con Dios y por eso te vendrá paz. Vas a ver la luz al final del túnel, porque este es el valle de la muerte. Pero si tienes a Cristo, Cristo te va a llevar hacia la eternidad, te va a llevar hacia el Padre. Gloria a Dios. Entonces el Señor quiere es que nosotros volvamos en amistad con Dios, para que venga paz, para que venga reposo, para que salgas de la angustia, de la tristeza, de la desesperación, un poco de cosas que son terrenales, bajas. Esta corriente de este mundo te lleva y te arrastra. Dice que la corriente no te anegará si estás en Cristo, ¿ya? Y el Todopoderoso es tu defensa en todas las cosas. No vas a correr a la serpiente tortuosa, que es el enemigo, que te tortura con las cosas bajas, que no puedes comprar, que no puedes tener. Te tortura en tu mente, porque solamente tienes pensamientos bajos.
Entonces el Señor dice que nosotros tenemos que cambiar de mente. Metanoia es un cambio de nuestra mente, nuestros pensamientos, volverlos a Dios. Los pensamientos de Dios son altos, vamos a ser renovados y vamos a comprobar lo bueno, lo agradable y perfecto. Romanos 12, cómo vivir en paz, en reposo, porque no es este lugar de reposo. Nosotros no tenemos reposo sin la luz, sin Cristo. Él es nuestro reposo. Él se queda en nuestra casa, que es el tesoro más grande, que es el Espíritu Santo viviendo en ti. Vas a tener cama, vas a tener reposo, vas a tener candelero, vas a tener aceite, vas a tener luz, vas a tener silla, va a reinar la vida espiritual sobre ti. Y se queda Dios, eres un santuario del Señor. Silla, cama, dice el Señor, candelero, y la palabra de Dios, que es la mesa aderezada, para que no vengan los angustiadores a desesperarte, te atormenta por todo, por el perro, por el gato, por el animal, por lo que no tienes, por lo que sí tienes. Vives atormentado porque no hay paz, no hay reposo, no está el tesoro en vasos de barro en ti. Vuelve en amistad con Dios y por eso te vendrás paz, porque nosotros estábamos desconectados, pero Cristo nos volvió a conectar y vamos a ir hacia la eternidad un día. No sabemos ni el día ni la hora, como cuando Lucas 16 murió el rico y murió el pobre, y el rico fue sepultado, no vio la luz. Ten mucho cuidado con eso. Nosotros tenemos que ir es hacia arriba, como los ángeles, hacia arriba, hacia lo alto, hacia lo sublime, hacia adelante, no hacia atrás. Dice la palabra de Dios en Isaías 55. Isaías 55 dice 6 y 7: busca al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Cercano está el que nos salva, dice el Señor. Cristo es el que echa fuera la angustia. La angustia tiene boca, te desespera, te lleva al postrer rincón, te hace liquidar, te hace suicidar, te hace hacer cosas negativas, porque no tienes la vida, no tienes la luz, no tienes a Cristo, tienes la muerte. Y el Señor ya nos sacó de la muerte a la vida, ya pagó por nosotros un precio muy grande en sangre, inmolado por nuestros pecados, para trasladarnos al reino de su Hijo amado Cristo Jesús, que es la luz. En las tinieblas hay desesperación, tristeza, angustia, opresión, temores, necesidades, aflicciones. Eso es de la angustia, eso es de las tinieblas. Y Dios de hace rato nos sacó de las tinieblas a la luz. Busca a Dios, dice el Señor, mientras pueda ser hallado. Para eso se predica y se anuncia el reino de los cielos. A Moisés y los profetas tienen, a ellos óiganlo, porque el Señor nos ha renovado. Estábamos nosotros también en ese estado. Estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos horizontales, no veíamos la luz, no estábamos verticales. Ahora tenemos a Cristo y podemos vivir verticales en esta vida presente y la porvenir, que es la vida eterna. Vamos hacia arriba, hermanos. Esa es la invitación que el Señor nos hace hoy, buscarlo, ¿ya? Pero hay que tener arrepentimiento, dice el Señor. Deje el impío, 55:7, deje el impío su camino, que es ancho, que lleva a la perdición, rico en un poco de cosas bajas. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿A dónde está la iniquidad? En nuestra mente. Y Cristo ya la lavó, nuestros pensamientos bajos. Cristo ya nos dio los pensamientos del Señor. Y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Señor dice que es amplio la misericordia de Dios. Nos perdona porque Él sabe que somos débiles criaturas. Entonces hay que darle gracias a Dios, que el Señor está diciendo que hemos de cambiar de mente, de pensamiento, de renovarlo, y que dejemos esas fuerzas malignas terrenales bajas que nos atrapan y resucitemos en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar con 7:23 de Jeremías, que dice el Señor: mas esto les mandé diciendo. Lo que está hablando el Señor no es palabra de nosotros, sino palabra de Dios, diciendo: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Entonces el Señor es el que manda todos estos mensajes, no somos nosotros, porque nosotros también estábamos allí perdidos, muertos en delitos y pecados, pero Él nos manda para que nos vaya bien, que escuchemos con atención todos estos mensajes espirituales, para que comenzamos nosotros a crecer espiritualmente, y en nuestra vida también el Señor es el que da la prosperidad. Amén. Padre Santo, bendito Gracias, Dios de los cielos, delante de ti colocamos, Señor Dios Todopoderoso,
este lugar, que tu palabra haya Gracias, tocado, Señor, esos corazones, porque Vivimos. eres tú que nos estás diciendo que Santo esto es lo que tú nos mandas, Señor, Gracias. para que nos vaya bien, que atendamos atentamente, Señor, tu voz. Gracias, Señor, Gracias por por el permitirnos arpa, que estar la acá palabra del Señor. en tu santo nombre, trayendo, Señor, tus mensajes, porque toda la palabra es verdad. Gracias. Gracias, Padre. En Viva y Cristo eficaz. Jesús, te alabamos y bendecimos tu santo Amén, nombre. Señor. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Dios lo bendiga.